William Carter se encontraba junto al gran ventanal de la Embajada de la Tierra en la estación Nexus. La gravedad artificial lo mantenía con los pies en el suelo, pero sentía un gran peso tras 15 años como embajador de la Tierra ante el Consejo Galáctico. Hoy podría ser su último día. El mensaje de la presidenta Diane Powell, sentado en su tableta, tenía órdenes claras, no había margen para la negociación. La Tierra finalmente había tenido suficiente, embajador. La sesión del Consejo comienza en 20 minutos. Dijo su asistente, Linda Walsh. Carter asintió. Gracias, Linda. ¿Está todo preparado? Sí, señor. Todo el personal diplomático humano del espacio del Consejo ha recibido la alerta. Están listos para avanzar. Su señal. Carter se enderezó la chaqueta azul de su uniforme. El parche de la Tierra en su hombro parecía pesar más hoy. Tomó su tableta y caminó hacia la sala del Consejo. Los pasillos curvos de la estación estaban llenos de representantes de más de 200 especies. Algunos asintieron a Carter. Otros fingieron no verlo. El trato a los humanos siempre había sido inconsistente. Respetados por su tecnología, pero descartados como recién llegados que no entendían la política galáctica. Cerca de la entrada de la sala del Consejo, Carter vio a J, el representante mardoniano. El alienígena alto y de piel gris le indicó un rincón tranquilo. Embajador Carter, debo hablar con usted, dijo Hick, parpadeando rápidamente. ¿Son ciertos los rumores? ¿De verdad la Tierra está considerando retirarse? Carter mantuvo un rostro neutral. ¿Qué rumores ha oído? El representante Hick se acercó. Los Teilari han convencido a varias potencias importantes para que apoyen su propuesta de supervisión del desarrollo de las colonias humanas. Se aprobará hoy a menos que algo cambie. Esto confirmó lo que la inteligencia terrestre había informado. El puesto militar Exilari cerca de Próxima Centauri era solo el comienzo. Gracias por la información, dijo Carter. Hick tocó el brazo de Carter con una mano de 3 dedos. Su gente ha sido buena amiga de los mardonianos. Pase lo que pase hoy, recuerde que no todos vemos a los humanos como los Exilari. Carter asintió y entró en la vasta cámara del Consejo. Miles de asientos rodeaban una plataforma central para hablar. La cámara bullía con conversaciones en cientos de idiomas, todas traducidas por pequeños dispositivos en los oídos de cada representante. El canciller Bexer del Imperio Auxiliar ya estaba hablando. Su rostro enrojecido apareció en pantallas gigantes alrededor de la cámara, y por lo tanto, debemos reconocer que la expansión humana requiere guía. Su tecnología crece más rápido que su sabiduría. Para su propia seguridad y estabilidad en esta región, proponemos la supervisión del desarrollo de todas las actividades coloniales humanas durante los próximos 50 años estándar. Carter sintió que se le encendía la cara. 50 años de supervisión sillaria estrangularían el crecimiento de la Tierra. Cada nueva colonia humana necesitaría la aprobación del Consejo. Cada nueva tecnología sería revisada antes de que los humanos pudieran usarla. El líder del Consejo, un anciano Venturi, le hizo un gesto a Carter. El representante humano podía responder. Carter caminó hacia la plataforma central. La sala se quedó en silencio. Miró los rostros y las formas de las civilizaciones más antiguas de la galaxia. Durante décadas, los humanos habían intentado ganarse su respeto. Hoy, ese enfoque pondría fin a los honorables representantes que Carter comenzó durante 75 años. La humanidad ha participado en este consejo. Hemos compartido nuestras tecnologías. Hemos respetado sus fronteras y seguido sus reglas. A cambio, hemos sido tratados como niños. Los murmullos se extendieron por él. La cámara Carter continuó su voz. Cada vez más fuerte. La instalación militar Exilari cerca de nuestra colonia Próxima Centauri viola 3 tratados separados. Cuando planteamos este problema, nuestras preocupaciones fueron descartadas como paranoia de una especie inmadura. Ahora enfrentamos supervisión. Que ningún otro miembro del Consejo aceptaría. Carter hizo una pausa y miró directamente a la delegación. Por lo tanto, por orden de la presidenta Diane Powell y el gobierno de la Tierra Unida, a partir de este momento, la humanidad se retira formalmente del Consejo Galáctico. Todas las misiones diplomáticas cerrarán todos los programas de intercambio de tecnología. Todos los representantes humanos regresarán al espacio terrestre dentro de una semana estándar. La cámara estalló en gritos y discusiones. Varios representantes se pusieron de pie. El líder del consejo golpeó el suelo con su bastón de sonido repetidamente, tratando de restablecer el orden. Carter se quedó de pie.
tranquilo en el centro de la tormenta, sintiéndose extrañamente pacífico. La humanidad finalmente había dejado de intentar complacer a quienes nunca los verían como iguales. Ahora la galaxia aprendería lo que significaba perder la innovación y la cooperación humanas. Las verdaderas lecciones estaban a punto de comenzar. La Cámara del Consejo permaneció sumida en el caos mucho tiempo. Después de que William Carter se marchara, gritos en 100 idiomas llenaronla mientras los representantes discutían. Susan Blackwell, amenazada y presa del pánico, observaba todo desde una pequeña sala de observación sobre la cámara. Su dispositivo de comunicación vibró. «¿Qué tan mal está?», preguntó el presidente Powell desde la Tierra. «Peor de lo que esperábamos», respondió Susan. «Los representantes del consorcio comercial Wolverine parecen estar a punto de desmayarse. 3 especies menores están en demanda». «Reuniones de emergencia», dijo Powell, «regresa a casa con el resto del equipo. La fase 2 comienza ahora». Susan echó un último vistazo al desorden bajo la galaxia. Había tratado a los humanos como mascotas inteligentes durante 75 años. Ahora aprenderían qué sucedió cuando esas mascotas se alejaron a través del espacio del Consejo. Diplomáticos y representantes humanos recibieron el mismo mensaje. Protocolo de regreso a casa, regreso al espacio terrestre. Inmediatamente en el lujoso planeta Zelden, el enviado comercial Derek Rodríguez observó a su equipo empacar la embajada que dejaron atrás. Funcionarios alienígenas desconcertados, que de repente se dieron cuenta de que su economía dependía de tecnología humana que apenas entendían. El señor Celdoniano, solicitando una reunión de emergencia, dijo el asistente de Rodríguez, «Dígale que nuestros sistemas de comunicación ya están apagados para el transporte». Rodríguez respondió, «Todas las consultas deben pasar por el Consejo Galáctico, ya que la Tierra ya no mantiene canales diplomáticos directos». El asistente sonrió. Ambos sabían que el Consejo no podía responder a esas preguntas. El embajador Trell, con una voz moderada en el Consejo, corrió por el pasillo hacia la embajada humana, ahora cerrada, en la estación Nexus. 2 guardias bloquearon la entrada. «Por favor», dijo el diplomático de 6 cuerpos. «Debo hablar con el embajador Carter inmediatamente. Esta retirada causará daños incalculables a incontables mundos». El embajador Carter ya partió hacia la Tierra. Un guardia dijo, «La embajada está cerrada». «Entonces, comuníquenme con alguien. Cualquiera en el gobierno de la Tierra». Trell rogó. «Debe haber espacio para la negociación». «Se ha retirado todo el equipo de comunicación», dijo el otro guardia. «El Consejo Galáctico tiene canales oficiales para contactar con la Tierra si es necesario». Trell se desplomó. La comunicación del Consejo con la Tierra siempre había pasado por esta embajada. No existían canales directos. Nunca había parecido necesario en la Tierra. El presidente Powell se dirigió a la Asamblea del Gobierno Unido. El gran salón estaba lleno de representantes de todas las colonias humanas y naciones de la Tierra. «Hoy marca un nuevo capítulo para la humanidad». Dijo que durante demasiado tiempo hemos intentado ganarnos el respeto de aquellos que solo nos ven como herramientas útiles o amenazas potenciales. Nuestra retirada del Consejo ha finalizado. Señaló una gran pantalla que mostraba los mercados de toda la galaxia. Indicadores rojos brillaban por todas partes, como era de esperar. Las economías del Consejo ya están sintiendo nuestra ausencia. El consorcio comercial Wolverine ha perdido el 40% de su valor en 6 horas. El complejo militar industrial Exiluri se enfrenta a un colapso en cuestión de días, sin suministros de componentes humanos. Una mano levantada entre el público. «Señora presidenta, ¿qué hay de las represalias?» La flota auxiliar cuenta con una flota considerable. Powell asintió a su asesor militar, quien se puso de pie. «General Ryan Burke, Fuerza de Defensa de la Tierra», dijo, «hemos activado la fase 2 de nuestro plan de contingencia. Todas las defensas coloniales están en alerta máxima y hemos implementado ciertas sorpresas tecnológicas que se habían mantenido en reserva». Murmullos se extendieron por la sala. «Por razones de seguridad, ocultamos nuestros desarrollos más avanzados al Consejo», continuó Burke. «Cualquier acción agresiva hacia el espacio humano se enfrentará a capacidades que las razas del Consejo desconocen». Mientras tanto, en una lujosa oficina en el mundo natal de los Bover, el presidente Hulo observaba con horror los informes financieros. El consorcio que había tardado generaciones en construir se desmoronaba. «En el nuestro, consíganme a los Alari». El alto canciller Hulo les dijo a un auxiliar y al primer ministro archeliano que necesitamos una sesión de emergencia. El auxiliar parecía preocupado. «Señor».
Las comunicaciones con múltiples sistemas están fallando. Los técnicos humanos que mantienen la red de retransmisión cuántica se han marchado. La piel de Yulo palideció. ¿Qué hay de los sistemas de respaldo? También fueron diseñados por humanos, señor. A través de la galaxia, comenzaron los primeros fallos de los sistemas mantenidos durante mucho tiempo por ingenieros humanos. El vacío tecnológico había comenzado en la Tierra. El embajador Carter se encontraba en la ventana de la oficina del presidente, observando las luces de la ciudad. ¿Cree que aprenderán? Powell preguntó. Al unirse a él, tendrán que hacerlo, respondió Carter. La pregunta es cuánto se romperán antes de que entiendan que los manteníamos unidos. Un mes después de la retirada de la Tierra, comenzaron los verdaderos problemas en el mundo médico de Archelia. El doctor Gregory Hudson observaba desde su pequeño apartamento cómo los vehículos de emergencia recorrían las calles. Había sido el jefe de soporte técnico humano de la red médica arqueliana antes de la retirada, ahora era solo un visitante esperando transporte a casa. Su puerta sonó al abrirla. 3 funcionarios arquelianos estaban allí, con la piel gris pálida por el estrés. El doctor Hudson, por favor, dijo, el más alto, necesitamos su ayuda. Los sistemas de interfaz neuronal están fallando en todos los hospitales principales. Miles morirán. Gregory suspiró. Advertía su gobierno que esto sucedería cuando se detuvieran las actualizaciones regulares. Los sistemas necesitan técnicos humanos. ¿Pueden arreglarlos hasta que encontremos una solución? No estoy autorizado a brindar soporte técnico. Gregory repitió la frase. Todos los humanos restantes habían recibido instrucciones de usar todas las solicitudes de asistencia que deben pasar por los canales oficiales. Reuniones de emergencia, dijo Powell, regresa a casa con el resto del equipo. La fase 2 comienza ahora. Susan echó un último vistazo al desorden bajo la galaxia. Había tratado a los humanos como mascotas inteligentes durante 75 años. Ahora aprenderían qué sucedió cuando esas mascotas se alejaron a través del espacio del Consejo. Diplomáticos y representantes humanos recibieron el mismo mensaje. Protocolo de regreso a casa, regreso al espacio terrestre. Inmediatamente en el lujoso planeta Zelden, el enviado comercial Derek Rodríguez observó a su equipo empacar la embajada que dejaron atrás. Funcionarios alienígenas desconcertados, que de repente se dieron cuenta de que su economía dependía de tecnología humana que apenas entendían. El señor Celdoniano, solicitando una reunión de emergencia, dijo el asistente de Rodríguez, dígale que nuestros sistemas de comunicación ya están apagados para el transporte. Rodríguez respondió, todas las consultas deben pasar por el Consejo Galáctico, ya que la Tierra ya no mantiene canales diplomáticos directos. El asistente sonrió. Ambos sabían que el Consejo no podía responder a esas preguntas. El embajador Trell, con una voz moderada en el Consejo, corrió por el pasillo hacia la embajada humana, ahora cerrada, en la estación Nexus. 2 guardias bloquearon la entrada. Por favor, dijo el diplomático de 6 cuerpos. Debo hablar con el embajador Carter inmediatamente. Esta retirada causará daños incalculables a incontables mundos. El embajador Carter ya partió hacia la Tierra. Un guardia dijo, la embajada está cerrada. Entonces, comuníquenme con alguien. Cualquiera en el gobierno de la Tierra. Trell rogó. Debe haber espacio para la negociación. Se ha retirado todo el equipo de comunicación, dijo el otro guardia. El Consejo Galáctico tiene canales oficiales para contactar con la Tierra si es necesario. Trell se desplomó. La comunicación del Consejo con la Tierra siempre había pasado por esta embajada. No existían canales directos. Nunca había parecido necesario en la Tierra. El presidente Powell se dirigió a la Asamblea del Gobierno Unido. El gran salón estaba lleno de representantes de todas las colonias humanas y naciones de la Tierra. Hoy marca un nuevo capítulo para la humanidad. Dijo que durante demasiado tiempo hemos intentado ganarnos el respeto de aquellos que solo nos ven como herramientas útiles o amenazas potenciales. Nuestra retirada del Consejo ha finalizado. Señaló una gran pantalla que mostraba los mercados de toda la galaxia. Indicadores rojos brillaban por todas partes, como era de esperar. Las economías del Consejo ya están sintiendo nuestra ausencia. El consorcio comercial Buberin ha perdido el 40% de su valor en 6 horas. El complejo militar industrial Exiluri se enfrenta a un colapso en cuestión de días, sin suministros de componentes humanos. Una mano levantada entre el público. Señora presidenta, ¿qué hay de las represalias? La flota auxiliar cuenta con una flota considerable.
Powell asintió a su asesor militar, quien se puso de pie. General Ryan Burke, Fuerza de Defensa de la Tierra. Dijo, hemos activado la fase 2 de nuestro plan de contingencia. Todas las defensas coloniales están en alerta máxima y hemos implementado ciertas sorpresas tecnológicas que se habían mantenido en reserva. Murmullos se extendieron por la sala. Por razones de seguridad, ocultamos nuestros desarrollos más avanzados al Consejo, continuó Burke. Cualquier acción agresiva hacia el espacio humano se enfrentará a capacidades que las razas del Consejo desconocen. Mientras tanto, en una lujosa oficina en el mundo natal de los Bover, el presidente Hulo observaba con horror los informes financieros. El consorcio que había tardado generaciones en construir se desmoronaba. En el nuestro, consíganme a los Alari. El alto canciller Hulo les dijo a un auxiliar y al primer ministro archeliano que necesitamos una sesión de emergencia. El auxiliar parecía preocupado. Señor. Las comunicaciones con múltiples sistemas están fallando. Los técnicos humanos que mantienen la red de retransmisión cuántica se han marchado. La piel de Yulo palideció. ¿Qué hay de los sistemas de respaldo? También fueron diseñados por humanos, señor. A través de la galaxia, comenzaron los primeros fallos de los sistemas mantenidos durante mucho tiempo por ingenieros humanos. El vacío tecnológico había comenzado en la Tierra. El embajador Carter se encontraba en la ventana de la oficina del presidente, observando las luces de la ciudad. ¿Cree que aprenderán? Powell preguntó. Al unirse a él, tendrán que hacerlo, respondió Carter. La pregunta es cuánto se romperán antes de que entiendan que los manteníamos unidos. Un mes después de la retirada de la Tierra, comenzaron los verdaderos problemas en el mundo médico de Archelia. El doctor Gregory Hudson observaba desde su pequeño apartamento cómo los vehículos de emergencia recorrían las calles. Había sido el jefe de soporte técnico humano de la red médica arqueliana antes de la retirada, ahora era solo un visitante esperando transporte a casa. Su puerta sonó al abrirla. 3 funcionarios arquelianos estaban allí, con la piel gris pálida por el estrés. El doctor Hudson, por favor, dijo, el más alto, necesitamos su ayuda. Los sistemas de interfaz neuronal están fallando en todos los hospitales principales. Miles morirán. Gregory suspiró. Advertía su gobierno que esto sucedería cuando se detuvieran las actualizaciones regulares. Los sistemas necesitan técnicos humanos. ¿Pueden arreglarlos hasta que encontremos una solución? No estoy autorizado a brindar soporte técnico. Gregory repitió la frase. Todos los humanos restantes habían recibido instrucciones de usar todas las solicitudes de asistencia que deben pasar por los canales oficiales. Los 4 ojos oficiales parpadearon rápidamente, pero no hay canales oficiales que el Consejo no pueda contactar con el gobierno de la Tierra. Gregory simplemente cerró la puerta. Se sintió fatal, pero las órdenes eran órdenes que la galaxia necesitaba para comprender lo que habían perdido en la Tierra. La científica Olivia Bennett se paró frente a una pantalla que mostraba una nueva forma de comunicación cuántica. Su equipo había estado trabajando en ella durante años, pero nunca la había compartido con el Consejo. Las pruebas finales han terminado, le dijo al presidente Powell. Este sistema es un 300% más rápido que cualquier otra cosa que tengan las razas del Consejo y no puede ser interceptado ni monitoreado por la tecnología actual. Powell asintió. ¿Cuándo podremos implementarlo en el espacio humano? 6 meses para una cobertura completa, dijo Olivia. Ya tenemos la capacidad de fabricación, ya que no compartimos la generación anterior con el Consejo. Powell sonrió. Excelente comienzo. Mientras tanto, en una reunión de emergencia del Consejo, representantes de 20 civilizaciones de nivel medio exigieron medidas. Su portavoz, el embajador Ginta, se encontraba en el centro de la cámara. La mitad de nuestra tecnología médica está fallando, gritó. Nuestros sistemas de comunicación apenas funcionan. Los humanos construyeron estos sistemas, por lo que requieren mantenimiento. Debemos establecer contacto con el director de seguridad del Consejo, Crab, gruñó desde su asiento. Hemos intentado todos los intentos de llegar a la Tierra a través de los canales tradicionales. Si han fallado, debemos intentar canales no tradicionales, dijo Ginta. Varios de nuestros mundos han propuesto una misión diplomática conjunta directamente a la Tierra. Evitaremos el Consejo y negociaremos directamente. Los murmullos se extendieron por la cámara. Negociar fuera de los protocolos del Consejo era técnicamente ilegal, pero tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. El canciller Bexer de los Exilari se levantó de su asiento. Los humanos diseñaron esta crisis,
Incorporaron dependencia en sus tecnologías para usarlas en nuestra contra. Esto demuestra que no son confiables, pero dependíamos de ellos. El embajador Trellier replicó, quizás eso diga más de nosotros que de ellos. En un sistema distante en el límite del espacio humano, una pequeña flota de naves se reunió. Llevaban representantes de 12 mundos que dependían en gran medida de la tecnología humana. Su misión era simple, llegar a la Tierra y entablar conversaciones directas. El embajador Genta observó desde la cubierta de mando cómo las naves se preparaban para saltar a un viaje más rápido que la luz. ¿Estamos seguros de que esto es prudente?, preguntó. Su ayuda. Los humanos podrían ver una flota acercándose como una amenaza. Transmitimos nuestras intenciones en todas las frecuencias. Respondió, y viajamos en naves diplomáticas desarmadas. Si los humanos realmente valoran la paz, como afirmaban, al menos nos escucharán. Las naves desaparecieron en un viaje FTL, rumbo al sistema Saúl. De vuelta en la Tierra, el presidente Powell recibió el informe de las estaciones de monitoreo fronterizo. Una flota diplomática de mundos no pertenecientes al Consejo. Ella leyó, solicitando conversaciones directas. El embajador Carter estudió los datos. Esto es interesante. Estos son mundos que siempre nos apoyaron en el Consejo. Votos. Están rompiendo el protocolo del Consejo al venir directamente a nosotros. ¿Deberíamos recibirlos?, preguntó Powell. Carter asintió lentamente. Sí, pero no en la Tierra. Diríjanlos a nuestra estación en Europa y asegurémonos de que entiendan que esta es una excepción especial, no una nueva política, y las propias solicitudes de comunicación del Consejo. La expresión de Carter se endureció. Siguen siendo ignorados. Déjenlos que se queden en suspenso un rato más. Aún no han sufrido lo suficiente como para valorar realmente lo que les ofrecimos. El almirante John Miller se encontraba en el puente de la nave de defensa terrestre Intrepid, observando la pantalla táctica con los ojos entrecerrados. Se había detectado un movimiento inusual en las fronteras del espacio humano durante la última semana. Los Ayari estaban tramando algo. Almirante, tenemos confirmación, dijo su oficial de comunicaciones. Los escáneres de largo alcance muestran que la flota Ayari se está reuniendo cerca del sector Riel. Al menos 30 naves de guerra. Miller asintió. Envíen los datos al comando terrestre. Parece que los Ayari finalmente están actuando. En su oficina en la Tierra, el presidente Powell revisó el informe con sus asesores militares. La general María Martínez señaló la pantalla que mostraba a los Alari. Flota. Posiciones. La llaman flota de contención. Señora presidenta. Oficialmente, afirman que es para evitar que la tecnología humana llegue a la galaxia y cause más daños económicos. La expresión de Powell se mantuvo tranquila y extraoficialmente es una demostración de fuerza. Martínez respondió, Bixeyeri, creo que nos intimidarán para que regresemos al Consejo en sus términos. Todavía no nos entienden en absoluto, dijo Powell. Se volvió hacia su jefe de seguridad. ¿Está listo el proyecto Firewall? Lisa Franklin, ingeniera jefa del proyecto, asintió. Sí, señora presidenta. Todos los sistemas están operativos. La red se ha desplegado completamente alrededor de nuestros mundos fronterizos. Entonces, es hora de mostrarles a los Ailari lo que hemos estado ocultando. Powell presionó un botón en su escritorio para activar el código de autorización del firewall del proyecto. Powell Epsilon 72, en las profundidades del espacio, cerca de los mundos coloniales de la Tierra. Satélites y estaciones ocultos, tecnología activada que nunca se había compartido con los Galak. El Consejo TIC cobró vida en la nave insignia Chilari. El comandante Dreskor recibió un mensaje prioritario de las naves de exploración que había enviado al espacio humano. Comandante, hemos detectado lecturas de energía inusuales en la región fronteriza, informó su oficial científico. Nada que hayamos visto antes en humanos. Dreskor movió la cola con impaciencia. Continúen con la misión. Los humanos están fanfarroneando. Su tecnología es impresionante, pero no misteriosa para nosotros. Hemos estudiado sus capacidades durante décadas. El grupo de exploradores, 5 de las naves Illarias más rápidas, aceleró hacia la colonia humana en Wolf 359. Su misión era simple, penetrar el espacio humano, recopilar información sobre las defensas y regresar. El ejército exiliado había realizado cientos de misiones similares a lo largo de las fronteras de otras especies mientras los exploradores cruzaban territorio humano. Las alarmas sonaron en sus puentes.
Los sensores detectaron campos de energía formándose alrededor de sus naves antes de que pudieran reaccionar. Cada nave estaba rodeada por una burbuja azul brillante dentro de la nave exploradora líder. El capitán observó una alarma cuando sus motores se apagaron. Todos los sistemas de la nave se apagaron y luego se reiniciaron en modo de soporte vital básico. Estaban muertos en el espacio. Un mensaje apareció en su pantalla principal en un guión auxiliar perfecto. Sus naves han sido contenidas por sistemas de defensa automatizados. No habrá daño a sus tripulaciones si no se resisten. Serán escoltados a una instalación de retención para procesar pequeñas. Naves humanas sin tripulación aparecieron alrededor de cada nave capturada. No se dispararon armas. No se hicieron amenazas. Los exploradores auxiliares simplemente fueron capturados cuando se supo de la noticia. El comandante Dreskor no podía creerlo. 5 de sus naves más avanzadas fueron capturadas sin disparar un solo tiro. ¡Imposible! Inmediatamente envió un mensaje al alto canciller Bexer. Los humanos poseen tecnología mucho más avanzada de la que revelaron al Consejo. Recomiendan la retirada inmediata de la contención. La flota en la Tierra. El almirante Miller informó al presidente Powell que el sistema de cortafuegos funcionó a la perfección. Las 5 marineras exploradoras fueron capturadas intactas con toda la tripulación. Ilesas. ¿Y qué vieron antes de que las capturáramos? Powell preguntó, solo lo suficiente. Miller sonrió. Vieron que nuestras capacidades defensivas están generaciones por delante de lo que pensaban, pero no vieron cómo funciona ni cómo contrarrestarlo. Powell se volvió hacia la embajadora Carter. Envía imágenes de las naves capturadas a todos los mundos principales del Consejo. Incluye un mensaje. La Tierra siempre ha creído en la paz a través de la fuerza. Mantuvimos gran parte de nuestra tecnología en privado porque nunca confiamos en el Consejo. Los eventos recientes han demostrado que nuestra cautela estaba justificada. Cualquier otra incursión militar en el espacio humano se encontrarán con respuestas similares. Carter asintió y las tripulaciones de Teari los procesaron y los enviaron a casa ilesos. Powell dijo, pero asegúrense de que vean suficiente de nuestra tecnología para difundir el mensaje. La galaxia necesita entender que los humanos nunca fueron los recién llegados primitivos que creían que éramos. 6 meses después de la retirada de la Tierra, la sala de reuniones del Consejo Galáctico estaba casi medio vacía. Lo que una vez fue el órgano rector unificado de la galaxia se estaba desmoronando. La embajadora Ginteras se paró ante los miembros restantes del Consejo. Sus escamas azules brillaban bajo las luces. La Confederación Archeliana ya no puede acatar las directivas del Consejo con respecto a la Tierra, anunció. La crisis médica en nuestros mundos ha alcanzado niveles catastróficos. Hemos perdido millones de vidas porque nuestros sistemas médicos neuronales fueron diseñados y mantenidos por humanos. El alto canciller Bexer de los Exilari golpeó la mesa con el puño. Los humanos planearon esto. Nos hicieron dependientes deliberadamente de su tecnología. No, respondió el gran anciano Kinlo de la antigua civilización Touran. La voz de los antiguos alienígenas era suave, pero se escuchó a través de la cámara. Compartieron su avances abiertamente. Elegimos usar su tecnología sin comprenderla. Ese fue nuestro error. No fue su trampa. La cámara estalló en discusiones. Más de una docena de civilizaciones ya se habían separado de la unidad del Consejo, estableciendo relaciones directas con la Tierra a través de la estación diplomática en Europa. Ahora, los archelianos, una de las 7 razas fundadoras del Consejo, estaban haciendo lo mismo. En la Tierra, la presidenta Powell se reunió con sus asesores para discutir estos desarrollos. El director de seguridad, Edward Simmons, presionó para un aislamiento continuo. Estamos en una posición de fuerza. Argumentó cada semana que pasa. Más mundos del Consejo vienen pidiendo nuestra ayuda. Deberíamos mantener un aislamiento completo hasta que el Consejo reconozca formalmente nuestra soberanía. Patricia Coleman, veterana del cuerpo diplomático, discrepó. Total. El aislamiento no nos conviene, señora presidenta. Deberíamos interactuar selectivamente con civilizaciones amigas. El Consejo se está fracturando. Podemos moldear lo que lo reemplaza. Powell consideró ambos puntos de vista. Los últimos 6 meses habían demostrado la posición de la Tierra. Más fuerte de lo que nadie esperaba. Casi el 60% de los sistemas médicos avanzados en todo el espacio del Consejo habían sido diseñados por humanos. Las redes de comunicaciones eran
Las redes comerciales fallidas se estaban desmoronando a medida que los sistemas estandarizados que traducían entre diferentes culturas alienígenas. Las relaciones dejaron de funcionar. Tomaremos un camino intermedio. Powell decidió que estableceremos relaciones directas con la Confederación Archeliana y las demás civilizaciones que se han separado del Consejo, pero mantendremos nuestra retirada del Consejo hasta que cumplan con nuestros términos en el mundo natal de los Chilari. El alto canciller Bexer enfrentó una creciente oposición. La fallida operación militar contra el espacio humano había expuesto las debilidades en las defensas Silleri. La crisis económica empeoraba. Varios de los aliados tradicionales de los Tile los habían abandonado para buscar acuerdos con la Tierra. Los humanos nos han humillado. Bexer gritó a sus asesores militares: debemos responder con fuerza. El general Kraser, que había revisado los informes de las naves exploradoras capturadas, negó con la cabeza. Canciller, no podemos ganar un conflicto directo. La tecnología que vimos en su frontera supera a nuestros mejores sistemas por al menos 50 años. Los humanos han estado ocultando sus verdaderas capacidades. Entonces encontraremos otras maneras. Bexer siseó en la Estación Europa. El embajador William Carter se reunió con representantes de 17 civilizaciones que habían. Tras separarse del Consejo, la sala de reuniones estaba repleta de diversas formas alienígenas. La Tierra da la bienvenida a sus delegaciones. Carter afirmó que estamos preparados para establecer relaciones diplomáticas y comerciales directas con cada uno de sus mundos bajo nuevos términos que respeten la soberanía humana. El embajador Ginta dio un paso al frente. La Confederación Archeliana acepta estos términos. Nuestra gente está muriendo sin tecnología médica humana. Nos disculpamos formalmente por nuestro papel en el trato que el Consejo dio a la humanidad. Uno por uno, los representantes de diferentes civilizaciones hicieron declaraciones similares. La estructura de poder galáctico se estaba realineando alrededor de la Tierra. Posteriormente, Carter envió su informe al presidente Powell. El Consejo se está fracturando en 3 bloques distintos. Escribió: el alerario lidera a los intransigentes que aún se niegan a contactar. Los antiguos tauranos lideran un bloque moderado que busca un acuerdo, manteniendo la estructura del Consejo. Ahora tenemos nuestra propia alianza, formando 17 civilizaciones que han roto completamente con la autoridad del Consejo. Powell leyó el informe con satisfacción. Hace 6 meses, la humanidad había sido tratada como recién llegada, ahora estaban remodelando el orden galáctico sin disparar un tiro. La fase 3 puede comenzar. Les dijo a sus asesores que era hora de mostrarle a la galaxia lo que la innovación humana realmente puede lograr cuando no nos contenemos. Karen Michei estudió el informe en su escritorio con el ceño fruncido. Como directora de inteligencia terrestre, esperaba que los Exelari respondieran con algún tipo de represalia. Ahora que estaba sucediendo, 3 incidentes de sabotaje la semana pasada. Le dijo al presidente Powell durante su reunión segura que nuestra colonia en Tidi perdió su red eléctrica principal. La estación de investigación en Epsilon Eridani sufrió un ataque de virus informático y, lo más preocupante, alguien intentó colocar explosivos en la estación diplomática Europa. La expresión de Powell permaneció tranquila, pero su mirada se endureció. Ninguna víctima. Nuestras medidas de seguridad detectaron los ataques a tiempo, pero la evidencia apunta claramente a operativos exiliados en lugar de la respuesta militar que los Exilari podrían haber esperado. Powell eligió un enfoque diferente. Entregar la evidencia a todos los miembros neutrales del Consejo. Aclarar que sabemos exactamente quién es el responsable y nuestra respuesta. Michei pidió autorización. Powell simplemente dijo: Operación Sol en todo el espacio del Consejo. Los agentes humanos que se quedaron después de la retirada diplomática recibieron sus órdenes, ¿no? Personal militar, pero oficiales de inteligencia que habían sido asignados años antes para preparar esta posibilidad. El agente Paul Harrison accedió a la comunicación segura desde la Tierra mientras se encontraba en su apartamento en una estación comercial cerca de un espacio sillar. Sus órdenes eran claras: no se trataba de sabotaje ni violencia, sino de información. Subió un paquete de datos a las redes públicas de la estación en cuestión de horas. Ciudadanos de 3 mundos controlados veían pruebas de cómo su gobierno los había estafado durante décadas, desviando fondos fiscales a cuentas privadas, condiciones laborales inseguras en minas y fábricas, acuerdos secretos con el Consejo que vulneraban los derechos de los ciudadanos comunes. La información provocó protestas en docenas de mundos bajo influencia de la autoridad. Pero la estrategia de la Tierra fue más allá. Lázara, un pequeño mundo que había estado bajo control de la autoridad durante un siglo, agentes humanos contactaron con líderes de la resistencia.
La Tierra les ofreció algo que el Consejo siempre había restringido: tecnología avanzada y educación sin limitaciones. Su gente nunca fue considerada demasiado primitiva para manejar esta tecnología. Harrison le contó al líder de la resistencia, una mujer alta llamada Kaya Teari, se la ocultó deliberadamente para mantener el control. Kaya estudió el escáner médico que Harrison se lo había dado. Podría diagnosticar cientos de enfermedades al instante, salvando miles de vidas en su mundo. ¿Qué quiere la Tierra a cambio?, preguntó con cautela. Una alianza de iguales. Harrison respondió: la Tierra cree en la autodeterminación de todas las especies. Ofrecemos tecnología y apoyo ahora, y asociaciones de comercio justo. Eres libre. Conversaciones similares ocurrieron en 20 mundos bajo influencia ailaria en cuestión de semanas. Comenzaron rebeliones coordinadas. El ejército exiliado ya estaba al límite de sus fuerzas. Su flota de contención no pudo responder eficazmente a tantos levantamientos a la vez. El maestro espía Silari Traz le informó al alto canciller Bexer con creciente pánico: los humanos no nos están combatiendo directamente, están poniendo nuestros propios súbditos en nuestra contra y están ofreciendo a esas especies primitivas tecnología que les hemos ocultado durante siglos. Bexer siseó furioso: ¿cómo están coordinando estos ataques? Nuestro bloqueo debería impedir que cualquier nave humana llegue a esos mundos que nunca abandonaron. Traz le admitió que tenían agentes en el lugar durante años, esperando este momento en un mundo comercial neutral. Ben, un observador que representaba a civilizaciones no alineadas, se reunió en secreto con el embajador Carter. La estrategia de la Tierra es diferente a todo lo que la galaxia ha visto. Bin dijo que los Ailari esperaban una confrontación militar. En cambio, luchan con información y liberación. La mitad de su imperio está en rebelión. Carter asintió. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que la duración. El cambio proviene de dentro de los Exilari, gobernados por el miedo y la restricción tecnológica. Ofrecemos conocimiento y libertad. El Consejo observa con gran preocupación, pero luego continúa con cierto temor. La Tierra planea reemplazar al Consejo con su propio imperio. La Tierra no tiene ambiciones imperialistas. Carter afirmó firmemente que queremos alianzas justas basadas en el respeto mutuo, no en la dominación. Díganle esto a su gente: cualquier mundo que reconozca la soberanía humana y ofrezca un comercio justo encontrará un socio dispuesto en la Tierra, pero quienes intenten controlarnos descubrirán que somos muy difíciles de controlar. En la Tierra, la presidenta Powell revisó los últimos informes. La Guerra de las Sombras funcionaba mejor de lo esperado. El imperio exilario se desmoronaba desde dentro y la Tierra no había disparado ni un solo tiro. La fase 4 puede comenzar, le dijo a su gabinete. Es hora de remodelar la economía galáctica. Un año después de la retirada de la Tierra, Adam Rivera entró en la estación comercial que orbitaba Próxima Centauri. La estación se había convertido en el puerto más activo. Naves espaciales humanas de docenas de mundos llegaban ahora para comerciar directamente con la Tierra, eludiendo las regulaciones y aranceles del Consejo. Río era el principal economista de la Tierra y el arquitecto de un plan que cambiaría la galaxia para siempre. Comprobó el pequeño dispositivo en su muñeca. Representantes de 28 mundos no pertenecientes al Consejo llegarían en una hora al mundo natal de los Buberin. El ministro de Economía del Consejo, Brizak, observaba los últimos informes. Los crecientes mercados del terror en todo el espacio del Consejo estaban en caída libre. El sistema económico cuidadosamente controlado que había funcionado durante miles de años estaba colapsando. Los humanos anunciaron algo llamado la Iniciativa Cooperativa Terrana. Su asistente explicó que crea un sistema económico completamente separado, fuera del control del Consejo. Brací parpadeó rápidamente, angustiado, pero eso viola innumerables tratados económicos, tratados que ya no se aplican a la Tierra desde su retirada. El asistente le recordó que ahora muchos mundos están considerando unirse a esta nueva alianza económica en la sala de reuniones. La estación próxima, Rivera, se dirigió a los representantes reunidos. Los extraterrestres eran de todas las formas y tamaños, desde los altos y delgados archelianos hasta los pequeños y peludos Venturi. Durante milenios, el Consejo ha controlado el comercio galáctico. Rivera explicó: su sistema extrae riqueza de los mundos en desarrollo y la concentra entre las especies fundadoras. La cooperativa Terran ofrece un modelo diferente. Activó una pantalla holográfica que mostraba un nuevo marco económico. Nuestro sistema se basa en el desarrollo mutuo en lugar de la explotación. Los mundos miembros mantienen el control de sus recursos.
La tecnología se comparte en lugar de restringirse, y lo más importante, ningún miembro puede imponer reglas económicas a otros. El representante comercial Gartuk, de un mundo minero independiente, levantó un tentáculo. El Consejo afirma que este sistema causará caos económico. Rivera sonrió. El Consejo teme que cambien su sistema. Los ha enriquecido al mantener a otros pobres. Nuestro enfoque creará más prosperidad para todos, aunque pueda reducir la extrema riqueza de la élite. El gobernador Nickel Winters, quien administró la primera zona de desarrollo alienígena humano conjunta en Wolf 359, presentó los primeros resultados en tan solo 6 meses. Nuestra colonia mixta ha alcanzado niveles de productividad que superan las proyecciones del Consejo en un 300%. Cuando las especies colaboran en igualdad de condiciones en lugar de en una jerarquía, la innovación se acelera uno a uno. Los representantes hicieron preguntas. Rivera y Winters respondieron con paciencia y transparencia. Al final de la reunión, 23 mundos habían acordado unirse a la cooperativa terrana en el mundo de lujo de Berex Prime. El magnate corporativo Virontel observó su fortuna. Desapareció a medida que los mercados seguían desplomándose. Su vasto imperio comercial se había construido sobre regulaciones del Consejo que él había ayudado a redactar y que otorgaban a su corporación ventajas especiales. Esto no puede continuar, les dijo a sus compañeros miembros de la élite económica del Consejo durante una reunión de emergencia. Si este modelo humano se propaga, nuestro estilo de vida terminará. Un magnate mayor asintió con gravedad. He hablado con el alto canciller Bexer Teari. Están preparados para tomar medidas militares a pesar de sus recientes reveses. Veronel negó con la cabeza. Las medidas militares han fracasado antes y fracasarán de nuevo. Necesitamos atacar su modelo económico directamente, generar dudas, causar interrupciones en sus cadenas de suministro, hacer que su sistema parezca inestable en la Tierra. El presidente Powell revisó el éxito de la reunión de Próxima con Rivera. 23 mundos se han unido, y 15 más consideran la membresía. Rivera informó que el modelo económico del Consejo enfrenta su primer desafío real en 2000 años. Powell asintió con satisfacción. ¿Cómo están respondiendo como se esperaba? Las élites económicas están entrando en pánico. Nuestra inteligencia sugiere que planean sabotear el nuevo sistema. No tendrán éxito. Powell dijo con confianza, su sistema funciona mediante el control y la restricción. El nuestro funciona mediante la apertura y la colaboración. Es inherentemente más resistente en el espacio profundo. A lo largo de las fronteras entre el territorio humano y el del Consejo, una constante. Una corriente de naves transportaba refugiados, científicos, ingenieros y pensadores del Consejo. Un mundo que buscaba la libertad en el espacio humano. Traían conocimiento, habilidades y el deseo de vivir en un sistema que valoraba la innovación por encima de la tradición. La mayor revolución en la historia galáctica estaba sucediendo sin que se librara una sola batalla. Las armas eran las ideas y la humanidad estaba ganando. 18 meses después de la retirada de la humanidad, el gran salón de la reunión en la Tierra estaba lleno de representantes de toda la galaxia. El antiguo Consejo Galáctico, que había permanecido en pie durante miles de años, ya no funcionaba como un cuerpo unificado. En su lugar, se habían formado 3 grupos de poder distintos. La presidenta Diane Powell, ahora en su segundo mandato, se encontraba en el podio central. Detrás de ella colgaban las banderas de 72 mundos que se habían unido a la cooperativa humana de mundos independientes. Hoy se marca un nuevo capítulo en la historia galáctica. Powell anunció que los acuerdos del alma establecerán nuevos principios para la cooperación entre todas las civilizaciones basados en el respeto mutuo y el desarrollo compartido. William Carter, el embajador cuyo discurso de retirada había iniciado todo, observaba desde una cámara lateral. Cuando Powell terminara su discurso inaugural, presentaría los detalles de los acuerdos a la. Delegados reunidos, ¿alguna vez imaginaron que resultaría así?, preguntó Rebecca Chen. Un joven diplomático que se había convertido en el prodigio de Carter. Carter negó con la cabeza. Honestamente, no. Esperábamos ganar respeto e independencia. Nunca esperamos transformar todo el orden galáctico. En la audiencia, representantes de los 3 bloques de poder escucharon el discurso de Powell. El grupo más numeroso provenía de los mundos cooperativos que se habían aliado directamente con la Tierra. Se sentaron orgullosos en las secciones delanteras. Detrás de ellos, se sentaron los delegados del remanente del Consejo tradicional, liderado por el gran anciano Kinlau, de la antigua civilización Touran. Esta especie aún creía en la estructura del Consejo,
pero ahora aceptaba que los humanos merecían igualdad. Al fondo, un pequeño grupo de delegados del Concordato Exilari observaba con expresión neutral y cuidadosa. El imperio exilario se había visto gravemente debilitado por las rebeliones. La Tierra había apoyado al alto general Craser, representante del Concordato, que había llegado a la Tierra solo después de recibir garantías de paso seguro. Los últimos 18 meses nos han enseñado lecciones importantes, continuó Powell. El viejo orden basado en la jerarquía y el control no podía sobrevivir cuando se le desafiaba. La nueva comunidad galáctica que construimos hoy debe basarse en principios diferentes a los de su asiento. Kinjo asintió lentamente. El antiguo Touran había vivido más de 300 años y había servido en el Consejo durante la mayor parte de aquella época, pero en todos esos años, su gente nunca se había enfrentado a un cambio tan rápido. Nosotros, los del Consejo tradicional, reconocimos que el cambio era necesario. Kin lo dijo que cuando le tocó hablar por demasiado tiempo, confundimos estabilidad con progreso. Confundimos tradición con sabiduría. Los humanos nos han mostrado un camino diferente. Incluso el alto general Kramer, al ser llamado a hablar, admitió la realidad. El Concordato de Hillary no comparte la visión humana de la galaxia, pero reconocemos su fuerza e innovación. Los acuerdos del alma proporcionan condiciones justas incluso para quienes alguna vez fueron enemigos. William Carter finalmente subió al podio. El momento parecía irreal. Hace 18 meses, se había presentado ante el Consejo para anunciar la partida de la humanidad. Ahora, representantes de toda la galaxia habían llegado a la Tierra bajo los términos de la humanidad. Los acuerdos del alma establecen 3 principios fundamentales. Carter explicó: primero, la soberanía de todas las especies inteligentes sobre su propio desarrollo. Segundo, el libre intercambio de tecnología y conocimiento sin restricciones artificiales. Tercero, la cooperación económica que beneficia a todos los socios, no solo a los poderosos. Mientras Carter hablaba, las pantallas alrededor de la sala mostraban el texto completo de los acuerdos. A diferencia del complejo Lu, que los cumplió. Los documentos del antiguo Consejo fueron los únicos acuerdos claros y directos más tarde esa noche, cuando se celebraron cenas de celebración en la calle Earth Carter. Bien con el presidente Powell en el balcón del salón de recepciones. ¿Qué crees que pase después?, preguntó Powell mirando las estrellas. Vendrán desafíos, respondió Carter. Los Ayari aún nos resienten. Algunas de las antiguas razas del Consejo se resistirán al cambio, pero la galaxia se ha transformado. La humanidad encontró su fuerza no en armas ni amenazas, sino en nuestra disposición a alejarnos y construir algo mejor al otro lado de la sala. Diplomáticos humanos se mezclaban con alienígenas de docenas de mundos. Especies que apenas se habían comunicado bajo el antiguo Consejo ahora discutían acuerdos comerciales e intercambios culturales. Antiguos enemigos exploraban con cautela puntos en común. La ironía, dijo Carter con una sonrisa, es que al abandonar la comunidad galáctica terminamos en su centro. A veces, la única forma de cambiar un sistema roto es tener el coraje de construir uno nuevo. Powell asintió. Y esa siempre ha sido la mayor fortaleza de la humanidad.